Desde una cabaña rota en Montana hasta un bono que el dinero nunca podría comprar, esta historia te conmoverá el corazón. Mira hasta el final y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Nos encantaría escuchar tu historia también. Empecemos. Los bosques de Montana tenían un aire de misterio, de ese que susurraba entre los altos pinos y el susurro de las hojas. Al borde de este desierto había una cabaña en ruinas. Su techo se hunde y sus paredes están marcadas por años de abandono. Para la mayoría, no era más que una reliquia olvidada. Pero para un hombre sin hogar que había llegado a la ciudad, se convirtió en una oportunidad. Cuando le ofrecieron la oportunidad de arreglarlo, no lo dudó. Con poco más que la fuerza en sus manos y una tranquila determinación en su corazón, aceptó el trabajo con silenciosa gratitud. Había vivido durante años sin techo propio, mudándose de un lugar a otro, realizando trabajos ocasionales cuando la fortuna lo permitía. La cabaña, aunque desgastada y deteriorada, parecía una oportunidad para demostrar su valía nuevamente. Sus palmas eran ásperas, cubiertas de callos, pero cuando tocó la madera astillada, lo hizo con sorprendente cuidado. El aire olía a resina de pino y tierra y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de pertenencia. La tarea era abrumadora, pero llevaba dentro de sí la resiliencia que solo las dificultades podían forjar. La mujer que lo contrató se acercó en silencio, sus pasos ligeros contra el suelo del bosque. Llevaba unos vaqueros sencillos, una camisa holgada y unas botas que no mostraban ningún signo de lujo. Su voz era suave, casi humilde, cuando explicó lo que había que hacer. Para él, ella parecía una mujer normal y corriente que simplemente quería recuperar su propiedad. Lo que él no sabía era que ella estaba lejos de ser una persona común y corriente. Debajo de la ropa sencilla se escondía una directora ejecutiva multimillonaria, una mujer que había construido imperios y se había ganado el respeto. Ahora disfrazado de alguien que busca la simplicidad. Sus razones para ocultar su riqueza eran suyas propias. Se había cansado de que la gente solo viera su fortuna y no su humanidad. El dinero le había traído poder, pero también distancia, creando muros entre ella y el mundo que anhelaba comprender. El proyecto de la cabaña no consistía únicamente en reparaciones. Se trataba de escapar, de redescubrir la verdad en una vida despojada de extravagancias. La intrigó ver al hombre sin hogar aceptar trabajar sin dudarlo. No hizo preguntas ni negoció más. Él simplemente dijo que sí. Su tranquila dignidad es para ella más valiosa que cualquier contrato. El primer día de trabajo comenzó con silencio. Recogió troncos caídos, probó vigas viejas y estudió la cabaña con el ojo de alguien que sabe sobrevivir. Cada clavo martillado, cada tabla movida, llevaba el peso del propósito. Ella se quedó parada cerca, observando. Para su sorpresa, él nunca la miró con sospecha o curiosidad. Trató la tarea con seriedad, como si reparar la cabina importara más que impresionar a alguien. Durante años estuvo rodeada de personas que le hablaban de manera diferente debido a su riqueza. Con él fue diferente. Él no lo sabía y por eso era real. Pasaron las horas y el bosque parecía moverse con ellas. Los pájaros cantaban arriba y la luz del sol se filtraba entre las ramas, proyectando manchas de oro sobre la estructura rota de la cabaña. Su camisa se humedeció de sudor, sus brazos se tensaron por el esfuerzo, pero nunca se detuvo. Ella le ofreció agua, y cuando sus manos se rozaron, ella notó lo áspera que era su piel. No fue la dureza del abandono, sino de la resiliencia. Este hombre había soportado dificultades, pero trabajaba con una firmeza que la hacía sentir humilde. En su silencio, ella envió historias no contadas, historias que el dinero nunca podría comprarle. Esa tarde, cuando el sol se ponía detrás de los árboles, se sentaron en el porche de la cabaña a descansar. No pidió el pago por adelantado ni siquiera habló de salario. En lugar de eso, comentó que la cabaña tenía buena estructura y su voz era tranquila, casi reverente.
Ella sonrió levemente al darse cuenta de que él veía potencial donde otros veían ruina. Esa fue la diferencia. Había vivido una vida en la que las cosas rotas no se descartaban, se reparaban. Y en sus palabras, ella sintió un eco de su propio corazón. Ella también buscaba reparación, aunque no de madera y clavos, sino de su propio espíritu. Los días siguientes transcurrieron con ritmo. Cada mañana se levantaba temprano, con el rostro delineado por la concentración y herramientas sencillas pero efectivas. Ella traía provisiones cuando era necesario, a veces se quedaba para observar, a veces desaparecía en los senderos del bosque. Poco a poco, una camaradería silenciosa creció entre ellos. Él no se inmiscuyó en su vida y ella no le reveló su verdad. Más bien, existían en un entendimiento tácito. Una estaba construyendo una cabaña, la otra se estaba reconstruyendo. Sus mundos, tan diferentes, se encontraron en el silencioso trabajo de la restauración, unidos por algo más profundo que las apariencias. Por la noche se quedaba cerca, descansando bajo las estrellas con nada más que una manta. Ella a menudo lo observaba desde la ventana, curiosa. Él no era el tipo de hombre que mendigaba o se cubría la boca con pastel. Había una nobleza silenciosa en el modo en que llevaba su situación de calle, como si fuera un capítulo de su vida, pero no la historia completa. Durante años estuvo rodeada de empresarios refinados y pretendientes adinerados, todos ellos en busca de su fortuna. Sin embargo, allí estaba un hombre que no pedía nada más que una oportunidad de trabajar, y en su silencio ella vio más honestidad de la que jamás había conocido. Al final de la semana, la cabaña comenzó a transformarse. El techo hundido se levantó, las vigas rotas fueron reemplazadas y el porche volvió a mantenerse firme. Trabajaba con orgullo, aunque no poseía nada en el mundo. Ella lo miró con el corazón dividido entre la admiración y la culpa. Un día sabría quién era ella realmente. Un día aprendería la verdad. La mujer vestida con sencillez no era simplemente una extraña con una cabaña rota, sino una multimillonaria en busca de significado. Por ahora le dejó creer la mentira, temerosa de perder la pureza de la conexión que habían comenzado a formar. Los días en Montana eran largos, pero tenían una belleza tranquila que era imposible de ignorar. Ella había venido aquí con la esperanza de escapar de su mundo de reuniones interminables, batallas en la sala de juntas y el peso constante de la riqueza. Sin embargo, no esperaba aprender tanto de un hombre que no poseía nada más que la ropa que llevaba puesta y la fuerza en sus manos. Cada mañana, cuando lo veía levantar un martillo o estabilizar una viga, no veía solo trabajo, sino intención. Reparó la cabaña con cuidado, como si cada pieza de madera tuviera un significado. Ella a menudo se quedaba cerca, fingiendo revisar los suministros o limpiar las ramas caídas, aunque en realidad estaba fascinada por él. Trabajaba sin quejarse, con el ceño fruncido por la concentración, y cuando hacía una pausa, siempre parecía perdido en sus pensamientos. Por la noche, cuando dejaba las herramientas a un lado, se sentaba junto al fuego fuera de la cabaña. Ella se uniría a él y poco a poco las palabras comenzaron a intercambiarse entre ellos. Su voz no tenía amargura a pesar de sus dificultades. En cambio, contenía historias de supervivencia, de dormir bajo puentes, de compartir comida con desconocidos que tenían menos que él. Cada historia la hacía sentir humilde. En su mundo, el valor se medía por números, ganancias, acciones, riqueza. Sin embargo, aquí había un hombre que no tenía nada, pero hablaba de dignidad y gratitud como si fueran tesoros. Una noche, mientras las llamas crepitaban, dijo en voz baja: «A veces el mundo te lo quita todo. Pero mientras respires, no te ha quitado la oportunidad de empezar de nuevo». Ella lo miró en silencio, dándose cuenta de que había pasado años temiendo la pérdida. Aunque lo había vivido y había encontrado fuerza en las cenizas, la cabaña en sí se convirtió en un símbolo. A medida que las vigas se enderezaban y las paredes se volvían resistentes nuevamente, ella vio en ello un reflejo de sus conversaciones. Las cosas rotas se podían reconstruir,
no solo hogares, sino vidas. Una tarde, mientras reemplazaba las tablas podridas del porche, ella le preguntó por qué le importaba tanto hacerlo bien, aunque no fuera su casa. Sonrió levemente, una sonrisa cansada pero genuina, y respondió, porque cada lugar merece una segunda oportunidad. Al igual que las personas, las palabras se hundieron profundamente en su corazón, resonando más fuerte que cualquier discurso que hubiera escuchado en una elegante sala de juntas. Comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto en la vida. La forma en que sus manos, ásperas y llenas de cicatrices, se movían suavemente sobre la madera frágil, la forma en que se detenía para escuchar los sonidos del bosque como si lo estuvieran guiando. Él nunca se apresuró, nunca tomó atajos y nunca actuó como si el trabajo estuviera por debajo de sus posibilidades. Por primera vez en años, se dio cuenta de que la humildad no era debilidad. Era un poder de otro tipo. En su silencio, en su ritmo constante, había una sabiduría que el dinero no podía comprar. Se encontró aprendiendo más de él que de cualquier otro asesor que hubiera contratado antes. Por la noche, sus conversaciones se profundizaron. A la luz parpadeante del fuego, habló del hambre, de las noches frías, de la gente que había pasado por las calles junto a él sin verlo. Sin embargo, él nunca contó estas historias para generar lástima. Más bien, habló de cómo esas experiencias le enseñaron resiliencia. Las cicatrices, dijo mientras extendía sus manos ásperas, no son solo recordatorios del dolor. Son la prueba de que sobreviviste. Ella lo estudió en la tenue luz, dándose cuenta de que sus cicatrices, tanto visibles como invisibles, eran lecciones de fuerza. Había sobrevivido sin riquezas, sin privilegios, y sin embargo se comportaba con una dignidad que rara vez veía en hombres poderosos. Ella le confesó una noche que siempre había estado rodeada de gente que perseguía algo: dinero, poder, control. Se rió suavemente mientras atizaba el fuego con un palo. Todo el mundo persigue algo. La pregunta es, ¿alimenta tu alma o la drena? Sus palabras la impactaron profundamente. Durante años había medido su vida en informes trimestrales y adquisiciones. Pero, ¿qué le había dado? Una fortuna. Sí, pero también un vacío. Allí en el bosque, escuchando a un hombre que la sociedad ignoraba, empezó a sentir una verdad agitándose dentro de ella. La verdadera riqueza no estaba en las posesiones, sino en la perspectiva. El vínculo entre ellos creció silenciosamente, casi invisiblemente. Sin embargo, ella empezó a ayudarlo con pequeñas tareas. Sus manos eran torpes comparadas con las de él. Él nunca se rió de sus errores, solo la guió pacientemente, mostrándole cómo estabilizar una viga o subir a bordo. Su risa resonó en el bosque cuando ella tropezó, y en esos momentos se sintió más viva que en años. No era la risa de una compañía educada ni un encanto forzado. Fue real. Consigo. Ella no era multimillonaria ni tampoco era directora ejecutiva. Ella era simplemente una mujer que aprendía, crecía y redescubría la simplicidad de la vida. Sus manos eran torpes comparadas con las de él. Él nunca se rió de sus errores, solo la guió pacientemente, mostrándole cómo sostener una viga o ajustar una tabla. Su risa resonó en el bosque cuando ella tropezó, y en esos momentos se sintió más viva que en años. No era la risa de una compañía educada ni un encanto forzado. Con él fue real. Ella no era multimillonaria ni tampoco era directora ejecutiva. Ella era simplemente una mujer que aprendía, crecía y redescubría la simplicidad de la vida. Una noche, cuando el cielo se volvió violeta y el aire se enfrió, se dio cuenta de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La mujer que una vez medía el éxito en rascacielos ahora lo encontraba al observar una viga del techo erguida bajo las estrellas. Ella se volvió hacia él y le dijo: «Me has enseñado más en estos días de lo que he aprendido en años». Él la miró desconcertado y luego negó con la cabeza. «No te he enseñado nada. Simplemente finalmente bajaste el ritmo lo suficiente como para escuchar». Su humildad la desarmó y se preguntó cuántas verdades había ignorado en su búsqueda de riqueza.
A medida que la cabaña se iba completando, también lo hacían sus lecciones. Ella ya no lo veía simplemente como un trabajador que arreglaba un edificio roto. Se había convertido en un espejo que reflejaba verdades que ella había enterrado bajo el dinero y la responsabilidad. Aprendió que la resiliencia no se trata de poder, sino de sobrevivir a las tormentas. Aprendió que las cicatrices transmitían sabiduría, no vergüenza. Y sobre todo, aprendió que el valor no estaba en la fortuna, sino en la humanidad. La cabaña se sostenía cada día más fuerte, pero ella también. Y en el vínculo silencioso entre ellos, algo tácito pero poderoso comenzaba a echar raíces. Se clavó el último clavo. El techo se mantuvo firme y la cabaña finalmente volvió a parecer viva. Para él era simplemente un trabajo más realizado con dignidad. Se sacudió el polvo de las manos, listo para recoger sus pocas pertenencias y seguir adelante. La gratitud era todo lo que esperaba en la vida, nada más. Sin embargo, mientras él permanecía atrás, admirando la cabina reparada, ella permaneció en silencio detrás de él. Se giró, sintiendo el peso en su mirada, pero sus ojos tenían algo más que agradecimiento, algo más profundo, algo que había estado ocultando todo este tiempo, ahora demasiado pesado para mantenerlo en secreto. Él habló primero, rompiendo el silencio. Está hecho, el lugar se mantendrá fuerte durante años si se lo cuida. Su voz tenía un tono definitivo, como si este fuera el final de su propósito allí. Ella dio un paso adelante, su elegante postura ya no era capaz de disfrazar quién era. «Me has dado más que una cabaña», susurró. Confundido, él frunció el ceño, secándose el sudor de la frente. Ella inhaló, tranquilizándose. Luego, con una honestidad tan clara como el cristal, dijo: «No soy quien crees. No soy una mujer común y corriente que se topó con un hogar roto. Soy multimillonario». La palabra resonó en el aire como un trueno. Se quedó paralizado, mirándola como si hablara en un idioma extranjero. Para un hombre que había dormido bajo puentes y comido de las sobras, la idea de que la mujer a su lado controlara imperios y fortunas era casi inabarcable. Quiso reír, negarlo, pero sus ojos no mentían. Su ropa era sencilla, su presencia humilde, pero bajo el disfraz transmitía la confianza de alguien que había navegado por el poder toda su vida. Aún así, su voz tembló al añadir: «Necesitaba saber si podía ser vista, no mi riqueza». Bajó la mirada, con el corazón apesadumbrado por la incredulidad. Los recuerdos de sus noches junto al fuego, de ella escuchando sus cicatrices y sus historias, se repetían en su mente. ¿Era todo lástima? ¿Era solo un experimento para una mujer adinerada que buscaba una emoción diferente? Sintió una opresión en el pecho. Sin embargo, cuando la miró de nuevo, no vio arrogancia ni burla. Vio sinceridad. Sus ojos brillaron, con algo que nunca esperó encontrar en la poderosa vulnerabilidad. Ella le tomó la mano, con voz más suave. «No vine aquí a engañarte. Vine aquí a aprender». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el sonido del viento que serpenteaba entre los pinos. Pensó en toda la gente que lo había pasado por alto cuando era invisible, cuando su hambre y su ropa andrajosa lo convertían en una sombra en la calle. Y allí estaba una mujer dueña del mundo, pero que se había sentado con él junto al fuego, escuchando, aprendiendo, riendo sin vergüenza. Preguntó en voz baja: «¿Por qué yo?». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Porque has vivido una verdad que el dinero nunca puede comprar. Porque me recordaste el verdadero valor de la vida». Algo en su interior se suavizó. Había esperado el rechazo toda su vida, se había preparado para la decepción a cada paso. Sin embargo, esta revelación no era un rechazo. Era una invitación. El miedo seguía frenándolo. Se apartó, negando con la cabeza. «No pertenezco a tu mundo», murmuró. El peso de la desigualdad lo oprimía. El recordatorio de que su riqueza y su pobreza eran mundos aparte. Pero ella no se inmutó. En cambio, se acercó, su mano encontrando su brazo.
Quizás no pertenezcas a ese mundo, admitió. Pero yo tampoco. Por eso vine aquí, para escapar de él. Para encontrar a alguien real. Sus palabras lo impactaron más profundamente de lo que podía admitir. Pensó en las noches que ella había permanecido en silencio, escuchándolo hablar de resiliencia, de cicatrices, de supervivencia. No lo había juzgado, no lo había criticado. Había aprendido. Y ahora, de pie bajo la luz de la cabaña terminada, se dio cuenta de que ella había estado tan perdida como él, aunque de una manera diferente. Había estado hambrienta. No de comida ni refugio, sino de verdad. Por primera vez, la vio no como una multimillonaria, ni como un disfraz, sino como una mujer que buscaba una conexión. Tan desesperadamente como él, el fuego crepitó entre ellos esa noche, aunque al principio no hicieron falta palabras. Su silencio lo decía todo, cargado con la verdad tácita de lo que habían construido juntos. No solo las paredes de una cabaña, sino la confianza. Finalmente, dijo, una vez me preguntaste si las cicatrices tienen significado. Sí, pero quizá no sean solo una prueba de supervivencia. Tal vez también sean puentes. Sonrió, con el corazón lleno ante la sencilla poesía de su voz. Entonces tal vez, susurró. Esta cabaña no es lo único que se está reconstruyendo. Tal vez seamos nosotros. El pensamiento persistió como una promesa, que ninguno se atrevía a nombrar. Al amanecer del día siguiente, la cabaña resplandecía bajo una luz dorada. Para él, había sido otro trabajo, una forma de sobrevivir. Para ella, una lección, un redescubrimiento de lo que importaba, pero para ambos se había convertido en algo inesperado. De pie, uno junto al otro, miraban la cabaña no como trabajador y empleador, ni como multimillonario y vagabundo, sino como dos personas que habían encontrado el uno en el otro lo que no sabían que les faltaba. La gratitud se había convertido en respeto, y el respeto en algo más fuerte, algo que se sentía peligrosamente cercano al amor. Cuando finalmente se echó la mochila al hombro, listo para irse, ella lo detuvo. Le temblaba la voz, pero sus palabras eran firmes. No te vayas. Quédate. No porque pueda ofrecerte dinero ni una vida de riqueza, sino porque encontré algo que no quiero perder. A ti. Contuvo la respiración y sintió una opresión en el pecho ante su súplica. Entonces comprendió que este viaje nunca se había tratado solo de la cabaña. Se trataba de piezas rotas que se recomponían. Y mientras la miraba a los ojos llenos de calidez y esperanza, finalmente comprendió que lo que comenzó como trabajo se había convertido en amor.